Hola amigos traders, les saluda Lolo. A continuación realizaremos nuestro análisis y proyección para los días correspondientes entre el día lunes 29 de julio al día viernes 2 de agosto del 2024. Aprovecho de hacer presente que esta semana me tomaré unos días de vacaciones, ya estaré fuera de pantalla entre esta semana que viene hasta el día martes 6 de agosto. Así que el próximo fin de semana no subiré ningún video de análisis, sino que hasta el día o el fin de semana siguiente, que sería el fin de semana del 10 de agosto. Bien, iniciaremos nuestro análisis con echando un vistazo primero a las noticias importantes que tenemos para esta semana. A ver, visitando la página de Investing, que nos encontramos con noticias con un filtro de 3 estrellas en horario de Nueva York, solamente Estados Unidos y la eurozona, el día martes 3 de julio del 2024 a las 10 de la mañana Nueva York, la confianza al consumidor y la encuesta de ofertas de empleo. El día miércoles 31 de julio tendremos el IPC de la zona euro, hay que estar atentos para los que trabajan índice europeo. También a las 8:15 de la mañana de Nueva York, o sea, prácticamente 45 minutos antes de la apertura, tendremos el cambio de empleo no agrícola, ¿ya? Los clásicos inventarios del petróleo y finalmente al término de la jornada tenemos comunicados del FOMC con la decisión de los tipos de tasa de interés y rueda de prensa del FOMC. Jueves 1 de agosto del 2024, una hora antes de la apertura americana, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y posteriormente el PMI manufacturero. Y finalmente el día viernes 2 de agosto tenemos una hora antes de la apertura americana, ingresos medios, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Así que hay que estar muy atento a lo que se comunique el día miércoles 31, un par de horas antes del cierre de la jornada, de la sesión americana, también donde puede afectar un poco los movimientos del PMI para el día jueves, que va a ser pasadito a la apertura. Bien, así que nos vamos a ver los gráficos. Recuerdo que el análisis que hacemos nosotros es un análisis en base a una acción del precio con volumen, para lo cual utilizamos herramientas como el Volume Profile, perfil de volumen, volumen vertical, delta, ¿ya? Y para eso utilizamos en este momento, en esta grabación, una plataforma de MetaTrader, en donde insertamos un plugin llamado Cluster Delta, cuyo link está en la descripción de este video, aquí abajito, y nos permite insertar los volúmenes reales de futuros que se transan en la bolsa dentro de las plataformas de CFD que están en valor cash, como MetaTrader 4, MetaTrader 5. También se puede insertar ese plugin para los que trabajan en las plataformas como CTrader, ¿ya? También. Así que recomiendo para los que no trabajan volumen y les gusta trabajar en plataformas de CFD, una herramienta alternativa y muy segura para poder conocer los volúmenes reales de futuro. Y combinamos este método con la metodología del canal amigo de niveles institucionales, niveles de inversores institucionales, cuyo link se encuentra también en la descripción de este video. Y ellos han desarrollado un algoritmo propio en base al posicionamiento de opciones y de los market makers para tratar de interpretar dónde se encuentran las posiciones importantes de los market makers. Bien, así que también los invito a que visiten su canal. También ellos disponen de un canal de Telegram de acceso gratuito, donde van actualizando diariamente estos niveles. Bien, comenzamos con el euro dólar. Aquí estamos en un gráfico semanal, en gráfico de H1
con perfiles de volúmenes semanales. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es revisar los niveles que fuimos marcando la semana anterior. ¿Ya? Entonces, tenemos este perfil de la semana que se acaba de desarrollar. ¿Ya? La semana anterior estábamos al término de una tendencia, ¿ya? Haciendo estos máximos de la semana antepasada en el 1.09419, en esa zona. Bien, entonces, identificando que esta semana hemos tenido una señal de agotamiento de esta tendencia, ¿ya? Una señal de agotamiento de tendencia, básicamente haciendo máximos y mínimos descendentes, ¿ya? Así que podemos evidenciar este debilitamiento de esta tendencia. Esta semana que acaba de terminar, hemos tenido una semana en un principio bajista para terminar en una estructura lateralizada, usando como soporte la zona de giro alcista de orden principal y menor, que se fue actualizada esta semana en el 1,08318. Recuerden que estas zonas de giro son niveles proporcionados por el canal de niveles de inversores institucionales. Bien, entonces, considerando los niveles que nosotros habíamos marcado en semanas anteriores, en los videos que tenemos de semanas anteriores, podemos evidenciar cómo la semana que comienza, miren cómo me testea este High Volume Node que tenemos ahí, que lo utiliza como soporte, ¿ya? Y finalmente va a visitar el POC que tenemos la semana del 8 de julio. Miren, este POC que nosotros lo dejamos marcado acá, mira cómo lo va a visitar y lo ocupa como soporte, esa zona, que coincide además con la zona de giro alcista de orden principal. Bien, así que podríamos decir que los niveles que nosotros pronosticamos en semanas anteriores fueron totalmente testeados. Bien, así que vamos a actualizar los niveles para esta semana. Para eso es importante tener presente siempre los High Volume Node que tenemos de la última semana que está en ejecución. Así que tomamos los niveles que ya no están desnudos, que han sido rotos, bien, y los vamos actualizando. Acá tenemos una zona donde tenemos este High Volume Node, que además coincide con el DPOC, que es lo que es esta rayita blanca, así como con ángulos rectos. Este es un indicador que me muestra el rastro por donde anduvo el POC semanal. Se llama POC dinámico. Entonces aquí también esto se puede interpretar como nodos de volúmenes amplios, High Volume Node. Bien, aquí tenemos el POC de esta semana, así que en este caso la vamos a graficar como soporte, ¿ya? Y la vamos a ubicar con una línea continua para acordarnos que se trata del POC de esta semana. Bien, por abajo yo me atrevería a decir que mantenemos estos niveles. El POC de acá lo mantenemos, y acá por este sector vamos a poner nuestro High Volume Node que tenemos aquí ubicado para esta semana. Bien, ahí, como posible soporte, resistencia. Bien, los niveles de la semana anterior se mantienen vigentes, también se mantienen vigentes los que teníamos marcados hacia abajo. Podemos apreciar que estamos bajo un régimen alcista. Tenemos ubicado el nivel de market maker en el 1.0785, ¿ya? Y un poquito más abajo el 1.07820 tenemos el nivel de institucional inferior, y un poquito más arriba el nivel institucional superior. Por lo tanto, visto desde
ese punto de vista, hay que tener presente que mientras nos mantengamos por sobre el NIS, que es el nivel institucional superior, en teoría, de acuerdo al método de inversores institucionales, ya deberíamos tener un apetito comprador. Ya romper este nivel, romper el NIS, significaría una posible visita o testeo hacia dónde, hacia el nivel de market maker. Y si este nivel es roto, que está muy cercano al nivel institucional inferior, significaría que romper este nivel institucional inferior pasaríamos a un régimen de apetito ya 0% comprador, y que suele traer consigo caídas aceleradas del precio, ¿ya? Aceleradas del precio. Así que hay que estar muy atentos a que nos mantengamos en primera instancia por sobre el NIS, si queremos buscar, digamos, atento a un régimen de subidas, pero en el caso de que perdamos estos niveles, tendríamos que inmediatamente cambiar de régimen. Bien, así que haciendo nuestras proyecciones para esta semana, mientras el precio se mantenga por sobre la zona de giro alcista de orden principal, por sobre este POC de la semana del 8 de julio, que donde básicamente esta semana ha sido testeado como soporte, ¿ya? Mientras nos mantengamos sobre estos niveles, deberíamos probablemente buscar nuevamente zonas superiores, ¿ya? En caso de que el precio vaya a buscar al alza, tenemos el POC de la semana antepasada, ¿ya? El POC de la semana del 12 de julio, ¿ya? Por lo tanto, ahí podríamos tener una especie de resistencia. El caso de que supere este nivel, iríamos a buscar la zona de giro bajista de orden principal. Por el contrario, si el precio se posiciona por debajo, pero se mantiene dentro del POC de la semana del 8 de julio, podríamos mantener esta estructura lateral. Y en caso de que el nivel institucional superior se pierda, estar atento al testeo del nivel de market maker, y si rompe el nivel institucional inferior, recuerden, ahí cambiaríamos a un régimen bajista, donde bajo el nivel institucional inferior habría 0% apetito comprador y por lo tanto tendríamos caídas aceleradas. Por lo pronto, mirando los delta, que es lo que estoy viendo acá, en esta zona que tenemos una estructura acumulativa distributiva, fíjense, tenemos una estructura de tipo Wyckoff acá, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viendo dentro de los deltas en esa zona? Fijémonos en los volúmenes y en los deltas. Básicamente muy poco delta negativo. Miren, si nosotros comparamos acá esa zona, fíjense, muy poco delta negativo, ¿ya? Visualmente ya se nota que aquí hay un frenazo a esta caída y tenemos una especie de divergencia en esta caída donde frenan con delta positivo, ¿ya? Acompañado de que cada vez que tenemos testeos fuertes, van acompañados de volumen. Volumen. Así que, por lo tanto, bajo mi perspectiva y viendo el comportamiento del volumen, si mantenemos el precio por sobre este POC de la última semana, probablemente tengamos la hipótesis de que vayamos a visitar nuevamente zonas alcistas. Bien, nos vamos al siguiente activo, que sería el oro. Vamos primero a revisar qué es lo que tenemos en el oro con los niveles que se testearon esta semana, que acaba de terminar. Lo mismo, algo muy similar al anterior. El precio
ha tenido una corrección. Ha tenido una corrección durante esta semana. La semana antepasada ya inició esa corrección. Mire los lugares que fue a buscar testeo. Este High Volume Node que teníamos marcado de la semana pasada. Así que ese nivel fue cumplido y testeado. ¿Ya? Y en esta continuidad bajista me rompe el POC de la semana del 8 de julio. Me rompe el POC de la semana del 8 de julio. ¿Ya? Haciendo una primera parada en estos High Volume Node que teníamos aquí, en la zona de 2374, y finalmente hace su clímax de venta donde en el POC, en la zona de giro alcista de orden principal que coincide con el High Volume Node que teníamos acá en el 2357. Mira cómo teníamos marcado de la semana antepasada ese High Volume Node y que coincide con el nivel de la zona de giro alcista principal y de orden menor que había informado el canal de niveles inversores institucionales. Bien, así que podríamos decir que también estos niveles que fueron pronosticados fueron totalmente testeados de acuerdo a nuestro pronóstico con los nodos de altos volúmenes que nos dan los perfiles de volúmenes. Vamos a actualizar estos niveles. Vamos a ver primero cómo estamos ubicados desde el punto de vista de los market makers. Y claro, el nivel de market maker está muy por debajo, en el 2136. Por lo tanto, estamos en un régimen alcista y con el precio muy por sobre el nivel institucional superior. Por lo tanto, podríamos concluir que de acuerdo al modelo de inversores institucionales, aún se mantiene el apetito comprador. Mientras no perdamos este nivel, ya no podríamos cambiar de régimen. Bien, así que actualizamos los niveles que ya fueron testeados. Vamos a actualizar los niveles que ya fueron testeados. Así que lo eliminamos. Bien, y vamos a actualizar en base aquí al perfil de volumen de la semana que acaba de terminar. Bien, siempre por ejemplo estos niveles que tenemos acá, cuando se rompen ligeramente, siempre es bueno actualizarlo con el último High Volume Node. Por ejemplo, ahí lo tenemos, ahí tenemos el High Volume Node de esta semana, así que por lo tanto este nivel se desplaza un poco hacia abajo. Bien, así que vamos a utilizar este nivel como posible soporte. Acá tenemos el POC de la semana que acaba de terminar. Lo vamos a poner con una línea continua. Bien, acá tendríamos también este pequeño nivel que ya lo vamos a marcar con color de resistencia. Aquí, acá tenemos el DPOC que también coincide con un High Volume Node. Este nivel que está aquí. Y finalmente podríamos determinar este High Volume Node que tenemos aquí. Bien. ¿Cómo trabajar estos niveles? Para que quede claro, en nuestra hipótesis. A veces mucha gente piensa que estos niveles son para hacer entradas. Sí y no. Sirven para hacer entradas siempre y cuando tengamos un patrón de giro, que puede ser un patrón de absorción, un patrón de giro con volumen, pero también son zonas que si nosotros tenemos un patrón en esa dirección, lo vamos a utilizar como target, como take profit. Por lo tanto, si el precio ya continúa esta corrección alcista después de este mínimo, ¿ya? ¿Dónde vamos a buscar posibles targets? En estos niveles, que pueden ser con salidas parciales, ¿ya? Y siempre pensando la posibilidad de que si tenemos un patrón de giro con volumen,
puedan producirse correcciones o un giro ya de mayor proporción, ¿ya? Entonces, claro, para los que somos scalper como yo, aquí estamos analizando en un gráfico de H1 con perfiles semanales. Claro, perfectamente estas correcciones las podemos aprovechar. A lo mejor por una persona que trabaja en el mediano largo plazo, con un estilo más swing, probablemente esas correcciones no sean aprovechadas y tendrían que ir utilizando estos niveles como niveles de target, 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 target. ¿Ven? Vamos a cambiar el color. Ahí. Bien. Así que, ¿qué podemos también estar atentos aquí? ¿Ya? A que en esta caída del precio, vamos a hacer un análisis un poquito más tradicional. ¿Ya? Vamos a tirar una línea de tendencia. La línea de tendencia, muchas veces la gente la ocupa mal, ¿eh? Yo por lo personal, la línea de tendencia, ¿para qué la ocupo? Básicamente para estar atento a cuando se producen agotamientos de tendencia. Pues normalmente los cambios de tendencia uno ve cuando los máximos y mínimos ya empiezan a cambiar de posicionamiento. O sea, en este caso aquí es una tendencia bajista que tendríamos que tener máximo y mínimo ascendente, ¿cierto? ¿Ya? Tendríamos que tener algo así, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando en este caso tenga un máximo y mínimo ascendente y esté por sobre esta línea de tendencia referencial, ¿ya? Podríamos ya concluir que esta tendencia probablemente esté agotada. Y en caso que así ocurra, ¿qué es lo que tendríamos que estar atentos? A estos máximos y mínimos coincidan, ¿ya? O ocupen como zonas de apoyo estos high volume nodes que hemos identificado, ¿ya? Ahora, por lo pronto, lo mismo que sucedió en el euro dólar, que puedo ver que el precio se ha ubicado por sobre el POC de la semana que acaba de terminar. Por lo tanto, si el precio me rechaza el POC de la semana que acaba de terminar, buscando máximos y mínimos ascendentes, y se posiciona por sobre esta línea de tendencia referencial, podríamos concluir que probablemente ya esta tendencia bajista esté en un agotamiento para poder recuperar niveles, ¿ya? ¿Qué me hace pensar que probablemente haya o exista esta corrección alcista? Dado a que prácticamente desde los dos últimos días, jueves y viernes de la semana que acaba de terminar, tenemos una activación de los deltas positivos. Fíjense aquí, activación de delta positivo. O sea, nuestro volumen en los dos últimos días principalmente ha sido un volumen mayoritariamente en ASC, ¿ya? En ASC, ¿ya? En ASC, recuerden que el ASC es la fuerza compradora, ¿ya? Aunque no siempre el ASC es compra ni el bid es venta. Eso desde el punto de vista solamente agresivo, ¿ya? Porque también sabemos que entran las órdenes pasivas. Así que, claro, pero en términos generales, la tendencia al alza va acompañado de un delta positivo, y este delta positivo ya nos está dando señales que probablemente aquí ya estemos rechazando esta zona, que además coincide con la zona de giro alcista principal y de orden menor de los niveles de inversores institucionales. En caso de que rompa estos niveles a la baja, rompa la zona de giro alcista de orden principal, habría que estar atento a esa corrección. O sea, que el precio se posicione por debajo de la zona de giro alcista de orden principal y me rechace este nivel. Iríamos a buscar ¿dónde? El POC que tenemos identificado
¿De cuándo? De la semana del 1 de julio. Y que de hecho aquí tenemos mucho volumen negociado. Voy a ampliar este cuadradito. Lo voy a ampliar hasta el día 27. Bien. Y podríamos tener un posible testeo a esta zona de acá. Bien, donde hay mucho volumen negociado. Bien. Eso sería nuestro escenario para el caso del oro. Seguimos con el siguiente, que sería el SP500. En el SP500, ya acá recuerden que estamos en valor cash, ya estamos en valor cash. En este momento el spread de cierre del día viernes de ayer entre futuro y cash fue de 40 puntos. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ver? Básicamente lo que ha ocurrido esta semana. También hemos tenido una corrección en esta tendencia alcista, donde hicimos la semana antepasada máximo histórico en los niveles del 5.669, o sea, prácticamente en el 5.670, valor cash, bien. Entonces, claro, tenemos esta primera corrección, ¿ya? Es importante hacer presente que esta sesión de estas semanas tuvimos las primeras caídas tan fuertes ya desde prácticamente de todo el año, ya en cuanto a tendencia, donde han tenido correcciones cercanas al 2%, ya en una semana. Así que, pero eso no significa que ya aquí haya entrado el pánico y que estamos en una tendencia de corrección bajista. No, simplemente si uno analiza desde el punto de vista del gráfico diario, miren, vamos a ir al SP500 desde el punto de vista del gráfico diario, ¿ya? Puede ser simplemente una corrección más, miren, a las tantas que ya ha tenido en el año. Esta corrección, esta otra corrección. Fíjese dónde está en este momento testeando desde el punto de vista del gráfico diario. ¿Ya? Hemos hecho mínimo en los niveles del 5.400 valor cash. ¿Ya? 5.400 valor cash. ¿Ya? Estamos aún en régimen alcista. ¿Ya? Por sobre el nivel de market maker. Aún por sobre el nivel institucional superior. Mientras estos niveles, partiendo por el nivel institucional superior, donde me señala el apetito comprador, mientras no se pierda este nivel, no podríamos todavía hablar de una corrección más grande. Tenemos que tener presente que, claro, tenemos en este caso nuestro put wall, lo voy a corregir, lo tenemos ubicado en esta zona, en la zona del 5000, sí, pero aún estamos muy lejanos, ¿ya? Para que pudiéramos hablar de correcciones mayores, tendríamos que perder primero que todo este nivel, el nivel del 5350, ¿ya? Perdiendo el nivel del 5350, recién ahí podríamos hablar que ya no, el apetito comprador ha disminuido y podríamos pensar en visitar el nivel de put wall y el nivel de market maker que está ubicado en el 4.939, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que podemos analizar? Miren esta caída de las velas diarias. Miren esta corrección. Miren los deltas que tenemos acá. Miren. Todos los días ha sido una corrección con delta positivo. Hay una divergencia entre el precio y el delta, ¿ya? Y en estos últimos días, sobre todo particularmente el día jueves, que es donde hizo el mínimo, ¿ya? Semanal, cerca en los niveles del 5.400, ¿ya? Tenemos este delta positivo con mayor volumen de los últimos días. Viene ese mayor volumen.
Así que probablemente, mientras la zona de giro alcista principal y de orden menor se mantengan vigentes y activadas, o sea, por debajo del precio, con estos delta, probablemente aquí esta corrección continúe ahora hacia arriba. Bien, así que hay que estar muy atento. A mí me llama mucho la atención esta activación de delta, que me estaría señalando que probablemente esto sea una pequeña corrección como tantas otras que han habido, ¿no? Como está acá, ¿ya? Y que el precio, desde el punto de vista, siempre estoy haciendo un análisis técnico, no estoy considerando los fundamentales. Desde el punto de vista análisis técnico, ya tengamos una corrección nuevamente al alza, y si logra pasar estos niveles que tenemos acá, que son los volatility trigger, que tenemos informados hasta el día viernes, ¿ya? Que es más o menos la zona, mientras el precio logre pasar estos volatility trigger, podríamos recuperar tendencia alcista. Bien, vámonos a H1, donde normalmente hacemos nuestro gráfico. Bien, entonces, desde el punto de vista de los niveles que nosotros marcamos la semana anterior, en su totalidad fueron testeados. Estos son todos niveles que nosotros fuimos marcando de análisis anteriores. Ahí tuvimos target, finalmente target en el 5420. 5420. Bien, así que estos niveles podríamos decir que fueron 100% testeados. Recuerden que estos niveles no es solamente para hacer entrada, sino que, insisto, también nos sirven como niveles de referencia para buscar nuestros targets, ¿ya? Si soy scalper, si soy swing o intraday, perfectamente son niveles que, si voy en patrón de corto, tengo que buscar salidas, ¿ya? O toma de beneficios parciales en esos niveles, bien, que fueron marcados la semana anterior. Bien, vamos a actualizar estos niveles. Eliminamos los niveles que ya han sido testeados. Eliminamos, ¿ya? Y vamos a buscar los high volume node que tuvimos esta semana. Entonces acá tenemos el POC de la semana, POC semanal. Vamos a marcarlo en línea continua. Y posteriormente los high volume node más importantes. Vamos a destacar este que está acá. Vamos a destacar también estos, ¿ya? Aquí este ya sería también como resistencia probablemente. Acá tenemos como un POC secundario, un high volume node muy grande. ¿Ves? Aquí ya vamos a destacar este que está aquí. Bien, acá me gustaría también destacar este que tengo acá, y finalmente este que tengo aquí. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Que aquí tenemos muy poca negociación. Eso se le conoce como un low volume node, o sea, un nodo de bajo volumen. Lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí como un low volume node, un nodo de bajo volumen. Toda esta zona. Así que vamos a marcarla aquí, importante, esto lo vamos a marcar como una zona de ineficiencia, ¿ya? Porque tenemos al contrario, muy poco volumen negociado. Lo vamos a destacar como una zona de ineficiencia, ¿ya? Una zona de low volume node, ¿vale? Ahí tenemos.
Por lo tanto, normalmente cuando el precio entra en estas zonas de ineficiencia, donde hay muy poco volumen negociado, ¿ya? Normalmente, ¿qué suele pasar? Recupera ese nivel y aquí normalmente pasa rapidito. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra proyección para la semana que viene? ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, tengo un perfil de volumen custom o composite, ¿ya? Donde he considerado esta bajada, aquí fue el máximo, ¿ya? Y vamos a considerar el mínimo. Ahí fue el mínimo, prácticamente. Entonces, claro, aquí vamos a ver todos los volúmenes negociados en esta bajada, hasta acá. Por lo tanto, podríamos buscar cuáles serían los niveles donde probablemente tengamos ya rechazo. Esto es como usar el Fibonacci, pero en vez de usar los números mágicos del Fibonacci, vamos a utilizar, en este caso, los volúmenes, para ver dónde podría haber testeo en el retroceso. Fíjese ese volumen que coincide más o menos con el que tenemos acá, ¿ya? Entonces, vamos a aplicarlo. Aquí, vamos a ponerle una rayita de un color distinto, ¿ya? Para pensar dónde tenemos estos high volume node de este volumen de retroceso. Vamos a ponerlo de este color. Entonces ahí ya sabemos que tenemos probablemente una parada acá. Tenemos una parada que corresponde a toda esta baja. Mira, ahí tenemos una parada en el 5507 aproximadamente, ¿ya? Después el siguiente coincide con la zona donde tenemos ubicado momentáneamente el call wall, que está en 5550. Miren, ahí tenemos otra parada. Obviamente el otro con el POC de la semana que coincide, coincide con el POC de esta semana que acaba de terminar, ¿ya? Y finalmente arriba estos high volume que tenemos acá, ¿ves? Entonces, si el precio continúa al alza la próxima semana, recuerden que estamos en un régimen alcista, continúa al alza, si logra entrar y cubrir esta zona de ineficiencia donde tenemos el low volume node, probablemente aquí tengamos una pasadita rápida con una primera corrección, y si se logra posicionar por sobre los niveles de los volatile trigger, recuerden que estos se van actualizando diariamente, así que esta es la información que tenemos hasta el día viernes. Vayamos a visitar esta zona donde tenemos ubicado el 5550, que hasta el momento coincide también con el call wall, y que tenemos el high volume node de este perfil de volumen custom o composite, ¿ya? ¿Dónde podríamos tener una fuerte parada? Aquí, que coincide con el POC de la semana que acaba de terminar, 5570, ¿ya? Y con el POC que tenemos, que ahí se han negociado en esta caída más de 48.000, aquí tengo más de 48.000 contratos, se han negociado solamente en ese precio, solamente se ha negociado en ese precio más de 48.000 contratos. Bien, así que por lo tanto, si tenemos esta continuación al alza, ahí podría ya existir una corrección mayor. Romper este nivel, romperlo, significaría que ya estaríamos recuperando probablemente niveles cercanos a la zona de giro bajista principal. Ahora, por lo pronto, qué importante es el presente, ¿ya? También, si nos ponemos aquí nuestra típica línea de tendencia, para ver la fortaleza de la tendencia, más o menos, ¿ya? Si logramos hacer máximo y mínimo ascendente en esta corrección y el precio se posiciona por encima
de esta zona balanceada, ¿ya? Donde tenemos este High Volume Node de zona balanceada, podríamos decir que ya esta tendencia, esta corrección bajista ha finalizado y probablemente vayamos a recuperar niveles superiores. O sea, hay que estar atento aquí, ¿eh? A qué sucede esta semana. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, si existe una corrección por sobre este agotamiento de tendencia, tenemos este High Volume Node, esta zona balanceada con el POC de la semana que acaba de terminar, y el precio se posiciona por encima de estos niveles, de esta zona balanceada, rompiéndome esta línea referencial para saber si tenemos máximo mínimo ascendente, en este caso de cambio de tendencia, iríamos a visitar probablemente estas zonas que tenemos acá, ¿bien? Cercano al call wall. Por el contrario, si el precio, en el caso del SP500, se posiciona por debajo de la zona de giro alcista principal, desactivándola, o sea, que me desactive la zona de giro alcista de orden principal y de orden menor, ¿cuál sería el posible testeo? Al POC que tenemos aquí. Esta es una línea continua que es el POC correspondiente al POC de la semana del 13 de junio. Miren, esa semana. POC de la semana del 13 de junio. O sea, si logra posicionarse por debajo de la zona de giro alcista de orden principal y de orden menor, iríamos a visitar el POC de la semana del 13 de junio y estar muy atento a esta actualización, si es que existe o si aún se mantiene, del nivel institucional superior, porque en caso de que se pierda este nivel, inmediatamente entraríamos en un régimen donde ya el apetito comprador no existe o es menor y por lo tanto iríamos a visitar probablemente niveles que están muy por debajo, que corresponden a los niveles del market maker, que están muy por debajo. Ese escenario yo lo veo muy poco probable, muy poco probable, ¿ya? Que pierda el nivel institucional superior por el momento. Bien, esas serían nuestras proyecciones y análisis para el SP500. Vámonos al último activo, que sería el DAX. ¿Qué nos dice el DAX? Recuerden que acá no tenemos niveles de market maker, pero sí tenemos niveles de zonas de giro. Aquí en el DAX lo tenemos en valor cash en este momento hasta el cierre del día de ayer, viernes 26 de julio. El spread que teníamos entre los futuros del DAX y el valor cash ya eran de 121 puntos. ¿Ya? Aquí yo tengo un indicador que me va indicando el valor futuro y acá tenemos el valor cash. ¿Ya? Este es uno de los indicadores que pone Cluster Delta, ¿ya? Para poder identificar la diferencia entre el cash y el futuro. Bien, entonces, ¿qué podemos observar acá? Bueno, aquí básicamente tenemos una estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff, claramente, ¿ya? Donde ya llevamos prácticamente 4 semanas en una estructura lateralizada, ¿ya? En una estructura lateralizada. Aquí podríamos señalar, en este caso, el clímax de compra, ¿ya? Y acá la corrección bajista. Clímax de compra, corrección bajista, sacudida, testeo, sacudida. ¿Se fijan? Así que, por lo tanto,
mientras nos mantengamos en esta estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff, ¿ya? Fíjense aquí estos niveles que nosotros habíamos marcado con un rectángulo con niveles más fuertes. Los vamos a extender. Lo vamos a extender. Hasta ahí. ¿Ya? También podemos identificar un perfil de volumen de tipo custom. Vamos a corregirlo aquí. Así que vamos a trabajarlo básicamente con el perfil de esta estructura acumulativa distributiva, para trabajarlo como una estructura de tipo Wyckoff, ¿ves? Entonces he seleccionado desde comienza el Wyckoff hasta el final, ¿ya? Y aquí este perfil que tenemos construyéndose a nuestra derecha sería un perfil de volumen desde el punto de vista de esta zona Wyckoff, ¿vale? ¿Ya? De hecho, vamos a considerar un poquito más, ya, vamos a considerar un poquito más, porque aquí también tenemos volúmenes interesantes que se han negociado esta semana, así que no tiene tampoco que ser tan estricto, ¿se fijan? Así que voy a considerar eso, ese volumen, ¿ya? Entonces, claramente, ¿dónde tenemos la mayor negociación en esta estructura? Miren, en el punto del 18.458, que es justamente donde el precio cierra el día de ayer, viernes 26 de julio. Viernes 26 de julio. Bien. Bien, revisemos lo que la semana acaba de mostrarnos, la semana que acaba de terminar. Vamos a ver aquí que los niveles que nosotros teníamos marcados en la semana anterior fueron testeados, clac, clac, ¿bien? Así que por lo tanto en esta caída podríamos haber dicho que tenemos el target, y también al inicio de la semana vienen estos máximos que nosotros pronosticamos aquí, ¿ya? Así que por lo tanto, insisto, estas zonas tenemos que mirarlas, estas zonas que vamos marcando tanto como zonas de target y también como zonas de posible entrada, en caso que tengamos patrones de reversión, de giro con volumen, de absorción, ¿ya? Bien, así que podríamos decir que todos los niveles que fuimos identificando fueron totalmente testeados. Bien, vamos a actualizar los niveles. Eliminamos los niveles que ya han sido testeados. Bien. Y este nivel también, que este fue el POC, ¿ya? Este POC del semanal ha sido trasladado a este nivel. Ahí tenemos el POC de la semana. Bien. Este nivel que tenemos acá, que fue el mínimo, si bien es cierto fue testeado, siempre a mí me gusta ubicar la corrección, ¿ya? Por ejemplo, la corrección aquí, ¿dónde fue el high volume node de esta corrección? Acá, miren, ahí. ¿Ya? Voy a ampliarlo un poquito más. Fíjense como ahí tenemos este high volume node, así que vamos a trasladar esa corrección a ese nivel. Ahí. Bien. Busquemos ahora los high volume node de esta semana. Por arriba, este máximo que hizo acá, máximo, bien, ya, acá también lo vamos a poner acá, este nivel high volume node que tenemos ahí, ya, este también lo vamos a considerar. Bueno, aquí tenemos el POC, tenemos aquí un high volume node interesante, este lo eliminamos porque este nos faltó eliminar. Bien, acá también tenemos un high volume node que nos puede servir como soporte, esa zona que tenemos acá, ¿ya? Esa zona que tenemos acá, ¿ya? Y básicamente yo me atrevería a decir que por ahí estamos. Por ahí estamos. No tenemos más.
desarrollado durante esta semana. Si vamos a considerar este POC del Wyckoff, aquí es donde está cerrando el precio ahora. Bien, ¿vale? Así que lo vamos a tener aquí. Ese es un nivel importante, que es el 18.453. Bien, 18.433. Vamos a considerar también este nivel del Wyckoff acá, ahí, ya, como niveles también importantes. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir como pronóstico para esta semana? El precio se encuentra por sobre la zona de giro alcista de orden principal y de orden menor, por lo tanto estas zonas se encuentran activadas. Mientras estas zonas no se corrijan, se mantengan activadas y el precio se posicione por sobre el POC de la semana que acaba de terminar y por encima de este POC de la estructura Wyckoff que acabamos de graficar, si el precio logra posicionarse por encima, podríamos ir a buscar testeos a estos niveles. ¿Ya? ¿Ya? Y si me rompe, ¿ya? Si me rompe el rango de la semana y esta estructura Wyckoff, posiblemente buscar testeos a la zona de giro bajista principal y orden menor, o simplemente, como aquí estamos en la resistencia de esta estructura, reingresar al área de valor nuevamente de esta estructura Wyckoff que todavía tenemos identificada y que a lo mejor aún quieran seguir trabajando. Bien. Por el contrario, si el precio en la apertura de la semana abre o se posiciona por debajo de estos High Volume Nodes que tenemos acá identificados, que sería el POC y este nivel grande que tenemos aquí, si el precio abre por debajo o se posiciona por debajo, iríamos a buscar nuevamente la zona de giro alcista de orden principal, y si esta es desactivada, ir a buscar nuevamente estos mínimos que corresponden al soporte de esta estructura. ¿Ya? Romper esta estructura, estos niveles, estos soportes que ya tenemos identificados de esta estructura Wyckoff, podríamos ir a buscar este POC que tenemos marcado en el 18.000, que corresponde al POC de qué semana. Wow, de la semana del 12 de junio. Perdón, la semana del 10 de junio. Ahí estamos en el 18.000. Recuerda que estos son valores cash. Con un spread de futuro de 121 puntos. Esos serían nuestros escenarios. Nuestro escenario para el DAX alemán para esta semana. Bien amigos, con esto terminamos nuestro análisis. Los invito a que conozcan mi trabajo en mi blog que está aquí en la descripción de este video, aquí abajito. También los invito a que coloquen un like si es que les gustó este trabajo. También hagan su comentario. Si no están suscritos al canal, se suscriban. Activen su campanita. También les recuerdo a los que ya son seguidores habituales, son poquitos, pero tengo algunos seguidores habituales, que la próxima semana no voy a realizar video, voy a estar de vacaciones, ¿ya? Así que me voy a tomar una semana y media de descanso. Así que espero que este análisis haya sido de provecho para ustedes y nos estaremos viendo prácticamente ya para el análisis que tenemos pronosticado para el fin de semana del 10 de agosto. Así que un abrazo a todos y que tengan muchos profits estos días.